Montaje barbacoa ronda versión 3. Comenzamos uniendo a la pata, de, la bandeja inferior, A, O. Para ello usamos los tornillos, L, y las tuercas, J. Hacemos lo mismo con la pata, C. Debemos colocar las patas C y D, en la parte trasera de la barbacoa y las patas A, y B, en la parte frontal de la barbacoa. Las ruedas fijas las colocamos en las patas, D, y A, las giratorias en las patas, B, y C. Atornillamos usando los tornillos, L, y las tuercas, J. Posteriormente colocamos la barandilla, A, L, y la barandilla, A, J. Usamos los tornillos, L y las tuercas, J. Con cuidado colocamos el cajón, A, P, sobre las patas, pero por el momento solo fijamos a las patas los dos tornillos frontales y los dos traseros. Usamos tornillos, L, y tuercas, J. Observe detalladamente cómo ensamblar los dos mecanismos de elevación de la bandeja del carbón. Unimos las piezas A, E, a la pieza A, D, mediante dos tornillos, K, y dos tuercas, J.
A estas dos piezas le atornillamos la pieza A, F, usando también dos tornillos, K y dos tuercas, J. Después de apretar los tornillos el mecanismo debe poder subir y bajar fácilmente. Ensamblamos el mecanismo del otro lateral. Usando el tornillo L, unimos ahora el lateral de la pata trasera, con cuba A, P, y con la parte trasera del mecanismo de elevación, sujetándolo todo con la tuerca J. Para el lateral delantero usamos el tornillo más largo, E. Ahora no es necesario usar tuerca porque el mecanismo de elevación la lleva insertada. Colocamos la barra de elevación A, C. El tornillo más largo, E, previamente roscado debe entrar dentro de la barra de elevación para actuar como eje. Ahora en el otro lateral fijamos a los orificios superiores la pieza A, S. Usamos tornillos L y las tuercas J. Mediante un tornillo L, fijamos el soporte de platos lateral, pieza A, S, la pata trasera, la cuba, pieza A, P, y la parte trasera del mecanismo de elevación. Le colocamos una tuerca J. Para la parte delantera del lateral usamos un tornillo más largo, E. No es necesario tuerca porque ya la lleva insertada el mecanismo de elevación. Este tornillo debe entrar dentro de la otra punta de la barra de elevación, pieza A, C. Usando el tornillo S, fijamos el mango, P, a la manivela K.
Después atornillamos la manivela a la barbacoa. Con el tornillo R, unimos la punta de la manivela con la barra de elevación, pieza A, C. Ahora fijamos la bandeja del carbón, pieza A, M, a los mecanismos de elevación. Usamos los tornillos M y las arandelas ñ. En el lateral montamos el aireador X, usando el tornillo M, la arandela ñ, y la tuerca ciega Y. Para montar el tirador A, I, usamos los tornillos G y las arandelas N. Usamos los mismos elementos para fijar el frontal la pieza A, ñ. Las piezas Y son los soportes de la parrilla calentadora A, H. Van fijadas a la cuba con los tornillos M, las arandelas N, y las tuercas ciegas pequeñas I. La tapa A, Q, se ensambla con la barbacoa usando los tornillos K. Para atornillar el asa utilizamos los G y arandelas N. Para colocar el termómetro usamos la pieza W. Para los dos aireadores restantes, piezas X, los tornillos M, arandelas ñ, y tuercas ciegas Y.
Los tornillos, F, las tuercas, J, y las tuercas ciegas, H, van fijados en los laterales de la tapa. Dos puntas de la parrilla, deben entrar dentro de la cabeza del tornillo, F. Sobre el borde de la barbacoa colocamos los botones de silicona, O. Emplazamos en su lugar el cajón cenicero, A, R, y el cajón recoge grasas, A, N. Y colocamos en su lugar el abrebotellas, T, usando los tornillos, L, y las tuercas, J.